Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. NBC Nueva York cubrió la exposición The Truth Untold de Jimin en Nueva York. Y escribieron lo siguiente: los espectadores no solo pueden adentrarse en el mágico oasis del cantante, sino que también pueden ver su trayectoria en la industria musical, con sus videos musicales, sesiones de fotos y su estética general plasmados en toda la exposición. La exhibición de Jimin, todo un éxito. Who, en Spotify Bolivia ocupa el puesto 36. Spotify Chile número 2. Spotify Costa Rica número 12. Spotify Japón número 9. Spotify Rumanía número 13. Spotify Nicaragua número 7. Spotify Paraguay número 2. Spotify Brasil número 155. Y Spotify Global número 16. Jimin salió de la lista de mejores artistas y por primera vez, Who salió de Spotify Estados Unidos. Estamos todas expectantes de su salida, pero no descuidemos el extrema Jimin. Who se convirtió en la segunda canción más reproducida de un artista asiático en la historia de Spotify Estados Unidos, superando a My Love Man Oh Man de Mitski. Muse se convierte en el primer y único álbum en solitario de K-pop en pasar 45 semanas en la lista de los mejores álbumes semanales de Spotify Estados Unidos. Closer Than This superó los 280 millones de stream en Spotify. Felicitaciones, Jimin, por todos tus logros. Golden sigue siendo el álbum más rápido de un solista coreano en alcanzar 2.5 billones de reproducciones en 87 días en la historia de Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Seven se ubicó en el número 89 y Jungkook también salió de la lista de mejores artistas. No descuidemos las reproducciones a su música. Still With You ha superado los 310 millones de reproducciones en Spotify. Es su séptima canción en lograrlo. Too Sad to Dance ha superado los 130 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook, por tus constantes logros. Jungkook y Jimin ocupan el cuarto y quinto lugar como los artistas solistas que debutaron con mayores ventas en esta década. Artistas pop masculinos solistas más reproducidos en Spotify. Todos los créditos. Jungkook ocupa el número 22 y Jimin el número 29. Son los únicos solistas asiáticos en aparecer en ambas listas. Felicitaciones al dúo Ace. Vota por Jungkook en la final del solista del año 2025 y por Jimin por el tercer lugar. No abandonemos esta votación y luchemos hasta el final por ambos. Vota en los ABM en mejores bailarines del K-pop. La votación se cierra el día martes. Jimin lidera y Jungkook está en cuarto lugar. Vota por ambos al instante. Vota en los AICAN por la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Like Crazy y Seven. Vota en los Top 200 como el mejor idol. Jimin está en el Round 5 ocupando el primer lugar. Jungkook está en el Round 8 y ocupa el tercer lugar. Apoyemos a ambos en estas votaciones. Jimin y Jungkook fueron nominados a la Canción Internacional del Año en los premios Secretary Awards. El 13 de junio se abren las votaciones.
Estaré dejando el enlace en la descripción cuando se pueda votar. Apoyemos ahora más que nunca a nuestros chicos. Diario Militar G-Coop. Menú del día. Desayunaron: arroz, sopa de sugeri con papa, cerdo salteado con kimchi, spam a la plancha, kimchi en cubos y leche. Almorzaron: arroz, sopa de brócoli, hamburguesa estilo torre, ensalada de pasta, ensalada de huevo con panecillo, pickles surtidos, kimchi en cubos y refresco. Cenaron: bibimbap picante con verduras frescas y pollo buldak, sopa de miso con tofu frito, rábanos encurtidos, ensalada de frutas tropicales y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 19 grados Celsius, nublado. En la tarde, 23 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 29 grados Celsius, despejado. En honor a Jimin, los fans de Myanmar construyeron casas en Inle para las familias que perdieron sus hogares en un terremoto de magnitud 7.7 con el conmovedor proyecto Bienvenidos a Casa. Se alojaron en tiendas de campaña y trabajaron con voluntarios hasta el final. Hoy, el equipo da la bienvenida a 8 familias a sus nuevos hogares. Qué hermoso cuando esta espera y bienvenida de Jimin se hace con un sentido social. Felicitaciones a las fans de Jimin en Myanmar. Mientras que los soldados en Yeoncheon disfrutan activamente de los eventos de cafetería con temática de Jungkook y de los taxis decorados organizados para su regreso. En Argentina, Perú, Brasil y China le dan la bienvenida a Jimin. En Tailandia para Jungkook también hay bienvenida y un evento en una cafetería en China. Para dar la bienvenida a Jungkook, sus fans crearon este anuncio que será exhibido en la Arena Plaza Budapest, Hungría, del 1 al 15 de junio, durante 2 semanas completas. Y en Hondae están estos anuncios digitales de Jungkook. Las Komin en Corea ya inauguraron el evento en una cafetería para recibirlos a ambos. Hay muchos eventos alrededor del mundo para darles la bienvenida a Jimin y Jungkook. ¡Qué hermoso todo lo que estamos viviendo! ¿Sabías que? Esto es para no creer, como los antis solos de Jungkook ya no saben por qué pelear, ahora se fueron contra la venta de Funkos de Jimin, todo porque el Funko de Jimin estaba en oferta en preventa y se reían de eso. Parecen niños, no personas adultas. Los Funkos de Jimin y Jungkook se vendieron en diferentes tiendas, en Hot Topic, tuvieron la oferta. Pero en Choice, ambos Funkos estaban al mismo precio y se agotaron. La competencia a estas alturas es estúpida. No puedes reírte o tirar hate por una oferta, o quien agotó más rápido un Funko. ¿Qué les hace pensar que eso aporta algo en la carrera de un artista? La gente está demasiado descerebrada. Al igual que las exvecinas, que colocaron una pancarta económica en Campiñas, Brasil. Les duró poco la alegría porque estropearon su hermosa pancarta. Pero le echaron la culpa a las jikukas de ese acto vandálico. Seguramente fue una persona que encontró nada que ver esa pancarta y lanzó algo. Las jikukas no perdemos tiempo en tonterías. Hasta los lugareños de Campiñas saben que el Taekop no es real. Unas fans extranjeras de visita en Busan llevaron un libro con los logros de ambos a la cafetería del padre de Jimin y se desató la polémica. Algunas dicen que eso le trae hate a la familia de Jimin. Mi opinión, ellas dejaron ese libro como Jimin y Jungkook, artistas individuales, orgullo de Busan, ahí no hay nada de ciper, solo se destaca que ambos artistas de Busan son reconocidos y exitosos a nivel mundial. Pero los solos de Jimin creen tener el derecho de cuestionar todo y creerse dueñas de él, y comenzaron el hate con la chica que llevó ese libro. Diferente habría sido si ese libro mencionara a Jungkook como algo romántico, ahí no podemos hacerlo, por respeto y cuidar la cafetería del papá de Jimin, y no exponerlo al hate, como pasó meses atrás.
nuestros pensamientos de que ambos tienen una relación, dejémosla acá en redes sociales, siempre con respeto y cuidado, pero no lo llevemos donde está la familia de Jimin, no hagan eso, a menos que a futuro eso sea permitido. Yo creo que ese libro no tiene nada de malo. Hay cosas de BTS por todas partes en la cafetería. Pero siempre les molestará cuando están en la misma frase Jimin y Jungkook. En la cafetería del papá de Jimin, reproducen Yes or No y Still With You. Porque Jungkook también es el orgullo de Busan, tanto como Jimin y el papá, seguramente debe estar muy orgulloso de ambos por poner el nombre de su ciudad a nivel mundial. Que los solos no se crean con el derecho de cuestionar las cosas que hacen los fans con amor y respeto, admirándolos como artistas individuales y haciéndolos saber con ese regalo. Ahora ya lo sabes. Jimin y Jungkook han dejado una huella en sus compañeros. Escuche este testimonio. Me llamó mi sobrino que está en el ejército, es alguien que solo llama cuando hay noticias de BTS, pero últimamente llama seguido, jaja. Dice que sus compañeros que sirven en Yeoncheon están tristes porque, gracias a Jimin y Jungkook, pudieron salir casi todos los fines de semana durante su servicio militar y disfrutar de comidas deliciosas. Dicen que este fin de semana probablemente sea el último, y les da pena. Cuando salían, incluso les daban indicaciones de a dónde ir y qué eventos gratuitos estaban disponibles. A todas las fans, que Musen Army, muchas gracias y han hecho un gran trabajo. De verdad, muchas gracias. Jimin y Jungkook cuidaron bien de sus compañeros llevándolos a comer los fines de semana, ocupando sus días libres en compartir una pequeña alegría de comer delicioso para que la estadía fuera mejor. Además ambos están muy informados de los eventos que las fans hacían en nombre de ambos. Qué lindo mi Jikook, no esperaba menos de ellos. Faltan 24 horas para que Jimin y Jungkook salgan del servicio militar, después de esperarlos como Penélope sentadas en la estación a que ambos llegaran de su vuelta militar. Fue una espera de 18 meses, donde ambos en general llevaron un servicio militar silencioso, salvo algunas publicaciones, donde nos daban indicios de sus labores y cómo estaban ahí dentro. Siempre fue con nostalgia. Imagínense estar en un lugar donde no quieres y por obligación impuesta por el país, tienes que ir al ejército, perdiendo tu vida durante 18 largos meses. Nuestros chicos fueron valientes. Para estar juntos en esta etapa difícil, se fueron a una de las unidades más riesgosas. Primera línea, fueron designados a artillería, una de las ramas más complejas, destinados a la frontera con Corea del Norte, por las montañas, donde el frío en invierno cala los huesos, y con esas temperaturas, ambos tuvieron que quitar nieve del camino y hacer sus labores. Jungkook tuvo que cocinar en cantidades grandes para sus compañeros con el riesgo de sufrir algún corte o quemadura, parado muchas horas ahí. Por otro lado Jimin, artillero, levantando misiles de más de 40 kilos, limpiando tanques y aprendiendo a manipular uno de esos, es tan inteligente y perseverante, que fue el mejor de su promoción de las 5 semanas y en artillería logró ser guerrero especial y net 4 aces, que significa que se destacó en las 4 habilidades principales de la artillería. El paso de Jikook en el servicio militar fue exitoso. Aunque afuera no los dejaron tranquilos con rumores diarios que estaban separados, enfermos, peleados, que no estaban haciendo el servicio militar, etc. Ellos sin saber, callaban los rumores con alguna publicación, autógrafos o fotos que publicaban los compañeros soldados. Ahora que estamos a 24 horas de su baja militar, creo que todas comparten este sentimiento de orgullo por ambos, que a 547 días, podemos decirles, bienvenidos Jimin y Jungkook de vuelta a casa y gracias por su trabajo tan bien desempeñado en el ejército. Día 1. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.